Atención, usted está por ver una versión resumida de esta aventura. Para ver la versión completa de larga duración con toda la data y mapa de rutas, usted debe suscribirse al canal oficial de Super Sordo de manera gratuita. Esto nos ayuda a seguir generando contenido. Apreciamos sus comentarios, agradecemos nos deje like y comparte este video. Muchas gracias. Bueno, ya estamos saliendo a buscar a dónde ir de paseos otra vez. El clima no está bueno para nada. Está bastante frío, está muy nublado. Pero bueno, ¿estamos todos listos o no? Bueno, vamos. Nos llegamos a hacer 5 kilómetros de recorrido que nos pararon para un control. Bueno, viajando nuevamente. ¿Para dónde me va a llevar, amigo, hoy? Bueno, ya que me han hecho la multa por la realización técnica vehicular, tenemos 24 horas para circular por todo el país, no me pueden volverse la misma multa, así que vamos a Cafayate. A Cafayate. Tierra del Sol y el Vino. Ahora estamos ya circulando la ruta nacional, la ruta provincial número 68, y ya nos empezamos a arrimar, a salir del Valle del Lerma y a arrimar a la quebrada, a la famosa quebrada de las Conchas. A la mierda. Vos siempre también. Siempre una vez llegó un colectivo lleno de ginecólogos, esos son. Y fuimos a la quebrada de las Conchas y terminamos en el anfiteatro y en la Garganta del Diablo, y los ginecólogos veían otra cosa. Son 160 kilómetros hasta Cafayate, pero no lo haces en 2 horas. 4 por ahí. 4 horas. Bueno. El Valle del Lerma es un valle relativamente chico. Empieza donde estuvimos en el video anterior al anterior, en la cantera. Ajá. Estuvimos en el dique Campo Alegre. Ahí empieza el valle a abrirse. Es zona norte. Zona norte, sí. Cruza toda la ciudad de Salta, todo el centro del valle que se desarrolla en el Merced Carril, Coronel Molde, el dique Cabra Corral, y hacia el sur el valle se vuelve a cerrar, que es donde estamos ahora, y entramos a una quebrada que se llama la Quebrada de las Conchas. Y ahora para mí empieza la parte más linda del viaje a Cafayate. Bueno, esta ruta tiene atractivos muy famosos como la Garganta del Diablo, el anfiteatro. El sapo no sé si vamos a parar porque hace 20 años parecía sapo, ahora ya no parece sapo. Está erosionadísimo. Sí, ya está viejo, pobrecito. Estuve ardiendo en llamas, bailando bajo el sol, y me pintaste la piel hasta que lloré. Y sigo respirando, limpiando el corazón, despegarme de mí, revivir. Estamos en Alemania. Ahí la vamos a ver de fondo. Y estuviste ahí, presionando hasta el fin. Y estuviste ahí, desarmándome. Respirar, escapar. Respirar, escapar. En esto le tenés que servir al gnomo el guiso para que baje peso. Estas negras de arriba son basalto, esto es lava volcánica. Pero lo interesante de esto es esta de acá, ¿ves que parece un cerebro esto? Sí. Esta roca está mucho en toda esta zona desde el Cabra Corral en una formación geológica que se llama Yacoraite y se llama estromatolito. Estos fueron los primeros organismos de gran tamaño que aparecieron. Y eran como corales. Vos si lo ves acá, ves el crecimiento del animal por capas, ¿viste? Él crecía, moría la parte de abajo y seguía arriba. Y así, hasta que bueno, formaban grandes cúmulos de estromatolitos. Esto lo vas a ver mucho en esta zona. Te da cuenta de la antigüedad que tiene. 65 millones de años más o menos en la formación de Yacoraite. O sea, no son tan antiguos, pero bueno, porque estos hasta el día de hoy se encuentran vivos. Ajá. Es más, hace unos cuantos años encontraron en un salar en la Puna formación de estromatolitos. Wow, qué loco. Completamente lejos del mar, lejos de toda vida. ¿Cómo llegaron? Y te das cuenta del poder de vida que tiene este bicho, ¿no? Hay dos formaciones muy importantes geológicas acá, que son Yacoraite, que es piedra amarilla, y Pirua, que es la piedra roja. Que la gran diferencia entre las dos es que el Yacoraite está a fondo de mar
Ujú. y pirgua era superficial. Y Ajá. por eso el óxido de hierro forma la tierra roja. El pichi. La cresta punk que tiene. Todo el rock and roll. Este sí que es el punky de la quebrada. El punk. Punky. Es un mundo de gente. Hemos llegado a la famosa Garganta del Diablo. Está colmado de gente. Absolutamente lleno de gente. Así que nada, me vine a este rinconcito para poder mostrarles de fondo la Garganta del Diablo. Ahora vamos a entrar. Estamos en el anfiteatro. Bueno, es un lugar que tiene una acústica muy particular por la forma de la montaña. Esto está inmediatamente después de la Garganta del Diablo. Son por la curva, están al lado. Son dos formaciones que se formaron de la misma manera, nada más que Claro. este tiene el piso plano abajo. Ajá. La otra era empinado. Seguimos viaje. Dale. Acabamos de salir del anfiteatro. Yo tengo la garganta llena de tierra. No me va a querer escupir llama, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? Este valle en el que acabamos de entrar se llama el Valle Calchaquí. Ajá. Famoso Valle Calchaquí. Ya que estamos cerca, nos dimos una vuelta por la localidad de Cafayate. Así almorzamos algo, damos unas vueltas por las ferias artesanales, compramos algunas chucherías y ya nos volvemos a los cerros. Esta es la plaza principal de Cafayate. Y bueno, hoy vinimos y está tranquilo. Claro. Siempre hay gente, siempre están los restaurantes llenos. Como ves ahora, turistas. Pero está tranquilo. Y una de las cosas lindas que tiene Cafayate es el sol. Aunque ahora está un poco nubladito, pero Cafayate es garantía de buen clima y de solcito. Claro, sol y vino. Y vinito. ¿Qué compraron? Turroncito con salteño. merengue porque el otro está sin merengue. Torta de turrón con nueces. Rosquete, arrope de uva y empanadillas. ¿Qué son eso? Nueces confitadas. Buenísimo, bueno. Pero eso es riquísimo, boludo. Nuez con... Nueces, dulce de leche. Bañado en azúcar impalpable. Es, ¿Caña de azúcar? es merengue con caña de azúcar.
forma de estas elevaciones, no sé si decirle cerro, no sé qué son. Miren lo que son estos paisajes. Una maravilla ver el trabajo de la naturaleza, los colores, las sensaciones que causa entre el viento, el ruido del agua. Es una obra maestra. El zorrito del fondo, con su nube siempre arriba. Por ese lado rocalloso, así todo lleno de piedras y recovecos y todo eso. Caminando, dando vueltas, lleno de cactus. Acá la lucha por la supervivencia es muy extrema por la falta de agua. Entonces, y las espinas son para protegerse de los animales. Claro. A la planta, por ejemplo, te das cuenta, a ninguna le interesa crecer para arriba. Claro, son todas plantas petizas. Son todas plantas petizas porque no tienen competencia por el sol. En los bosques, las plantas tratan de crecer más alto para ganarle a la de al lado y competir por el sol. Claro. ¿Me entendés? Pero acá no hay competencia por el sol. El sol sobra. Lo que falta acá es agua. Y estas plantas, si yo la pudiera desenterrar intacta, las raíces son 4 o 5 veces el tamaño de lo que ves arriba. Mirá vos, porque bajan buscando el agua. Son las 6:20 y estamos caminando por este desierto. A pesar de que son las 6:30 de la tarde, hace un calorcito, pero el viento está lindo. Pero bueno, caminas un poco, ¿viste? Y te deja bien agotado. Bueno, las nubes están tomando el cielo, así que lo más probable es que se largue a llover pronto. Así que creo que toca volver a casa. Vámonos. El viento está cada vez más fuerte. Se viene la tormenta, boludo. Se viene la tormentonga tremenda, así que huyamos rápidamente.